Hola, ¿cómo andan amigos? ¿Todo bien? Acá he vuelto con un videito. Hace mucho que no hacía algo. He tenido algunos problemas de salud, así que he tenido el taller cerrado. Lo primero que me pasó, me quebré una pierna, me quebré peroné. Así que ahí tuve parado 3 meses. Y ahora, bueno, ahora ando bien. Empecé la área de vuelta con abrir taller y estoy de vuelta acá con algunos trabajitos. Quiero mostrar un trabajito que me vino acá en un 4K. De un trabajo mal hecho que, bueno, se empezó a brotar toda la pintura, se oxidó la chapa. Así que quiero mostrar acá, a ver si se puede ver un poco. Tengo que trabajar guardabarro. Está todo oxidado, mucha masilla. Las líneas están mal. Acá la línea tiene que ir por acá y la se la han hecho media por allá. Trabajar eso. Y tengo que trabajar también el paragolpe trasero, que justo me puse a sacarlo. Paragolpe trasero lo tengo que sacar y separar. Le han pegado acá, así que se ha partido, todo partido está. Tengo que sacar, reforzarlo por dentro y volverlo a pintar. Es algo no tan complicado. Sí tiene una rajadura que hay que soldarla y reforzarla bien. Devolverle un poco la forma acá porque el choque lo llevo para allá. Y básicamente tengo que hacer eso en este volcán. Capas que le tenga que hacer un laqueo de ópticas. Y me han pedido que le haga un tratamiento cerámico. Está bastante rayadito, así que eso capaz que también lo filme y haga un videito. Por ahora voy a ver si puedo filmar cómo voy a comenzar con este trabajo. Tengo que desarmar acá. No sé qué han hecho acá, cómo han agarrado esto, no tiene tornillo, nada, no sé si lo han pegado. Le han puesto algo del otro lado, tengo que ver ahora cómo sacarlo. Y bueno, lo que tengo que hacer es comer toda esta masilla, comer todo esto con un disco flap. Tratar de poner algún producto que me corte el óxido y empezar a trabajar de cero. Con masilla nueva, con todo bien protegido, con un sellador y darle bien las líneas, la forma. Básicamente tengo que hacer eso, así que bueno, voy a ver si puedo ir mostrando los procesos. Nos vemos en un rato. Bueno, gente, acá seguimos con el paragolpe. Como pueden ver, ya lo saqué. Acá hemos sacado el paragolpe del 4K. No tiene ningún golpe que haya doblado nada, solamente plástico roto. Así que es bueno, una buena noticia, no hay que tocar nada ahí. Acá está el paragolpe. Acá es la rajadura del paragolpe. Toda esa rajadura. Como pueden ver, yo me adelanté y empecé a soldar un poco. Después me acordé que tenía que hacer el video. Así que bueno, acá estamos con el video de la soldadura que hay que hacer a este paragolpe. Lo primero que hay que hacer es devolverle la forma al paragolpe, al plástico, devolverle la forma, porque cuando lo chocan y está mucho tiempo chocado, el plástico tiende a tomar la forma deformada. Entonces hay que devolverle la forma. ¿Cómo le devolvemos la forma? Calentando. Lo ideal es tener una pistola de calor. Yo tengo esta pistola de calor. Con esta pistola de calor voy calentando del lado de adentro y del lado de afuera. Despacito, que se vaya calentando, que no se derrita. Necesitamos que se ablande nomás. Y después con las manos, si está muy caliente, con un trapo le vamos devolviendo la forma y dejando que se enfríe con la forma que tiene que ser. Bueno, después de realizar eso, de devolverle la forma, hay que empezar a hacer la soldadura del tajo. Que es una soldadura previa, por decirlo así, que es una soldadura superficial como para ir uniendo las piezas nomás. Entonces vamos a ir soldando toda esta rajadura, así como yo he soldado ahí un poquito. He soldado un poquito, vamos a soldar un poquito más para ir dándole la forma. Después lo vamos a soldar todo y si hay que agregarle plástico, le agregaremos plástico. Tiene que ser del mismo plástico, el mismo material. Y después el trabajo que se realiza se va a realizar del otro lado. De este lado vamos a tener que reforzarlo con una malla metálica
y también soldarle plástico. Bueno, este trabajo se realiza, yo lo hago con este soldador grande que levanta mucha temperatura y es ideal para soldar esto. Así que se puede ir soldando así. También se puede usar alguna grampita, algunas grampas metálicas e irlas clavando acá y reforzando y cruzando así. La idea es reforzar. Es una zona que no hace mucha fuerza, así que no vamos a tener ningún problema. Simplemente ahí, para que se vuelva a romper ahí, tiene que sufrir un choque nuevamente, un choque fuerte. Pero bueno, lo vamos a reforzar lo mismo, bien reforzado todo. Y después vamos a tratar de trabajar siempre con masilla para plástico. No utilicemos la masilla de poliéster que es para metal. Vamos a tratar de usar masilla para plástico. Bueno amigos, acá voy a sacar la máscara. Acá estoy con la parte de guardabarro. Desprendí acá el paragolpe para no hacerle daño, lastimarlo, nada, pues no le tengo que hacer nada. Así que desprendí el paragolpe para poder lijar toda esta parte. Y bueno, me encontré con un montón de masilla acá en la punta, que la saqué toda. Me falta un poquito que ya le voy a pasar con lija. Acá le voy a poner algún fosfatizante, algo para cortar un poco el óxido, sacar esto. Y bueno, ya acá ya me encontré con pintura. Acá también, acá arriba ya pintura sola, así que hasta acá nomás vamos a comer toda la masilla. Y por lo que veo la forma no está tan mala, no sé por qué le han puesto tanta masilla. Así que ahora tengo que ver eso. Acá veo que sí se ha cerrado un poco, le han metido mucha masilla, hay que abrirlo un poquito. Y acá también por dentro con un aguantador y un martillito le podemos dar mejor forma. Acá sí le habían pifiado bastante con la línea esta que se une con esta. Acá lo que hay que hacer es tomar esta medida y traerla acá. Y de ahí va la marca. Para arriba. Le pifiaron mal, le hicieron muy finita. Ahí le hicieron finita, llegaba acá la marca. Quedaba mal. Tiene que llegar ahí la marca. Así que tomamos esta medida, la traemos acá y sabemos que de ahí para arriba tiene que ser la combita esta, la curvita esta. Así que con un martillito hay que acomodar esta curvita y después con masillita se le da la forma. Bueno, y la otra cosa que quería mostrar es que ya tengo el paragolpe. El paragolpe ya lo tengo con masilla, ¿ves? Esta es la masilla que utiliza. Es masilla para plástico, una masilla flexible. Se le da todo una manito con esta masilla a todos los lugares que vemos saltadito, después se la lija. Le pegamos una lijadita y vemos cómo queda ahí. Si queda alguna imperfección, le volvemos a poner masilla para plástico. Si es muy chiquita la imperfección, se puede poner masilla de poliéster, no hay problema. Pero tiene que ser en cantidades muy chiquitas. No le podemos poner esta cantidad de masilla de poliéster a un plástico, porque cuando el plástico tenga movilidad o el mismo calor lo dilate, la masilla que es para chapa es más dura, entonces no va a acompañar el movimiento y se va a partir. Esta masilla sí, esta masilla tiene flexibilidad y con el calor también se vuelve más flexible, así que nada que ver con la otra. La otra es para chapa. La masilla de poliéster que vamos a poner va a ir acá. Como se puede ver, la forma no está tan mala la forma, pero bueno, agarro humedad acá por la cantidad de masilla que tiene. Y bueno, de paso le vamos a arreglar las líneas que tienen tan más o menos. Así que bueno, vamos a ir con el videito y después voy a tratar de ir mostrando los pasos que siguen. Bueno, acá le estamos aplicando a este producto fosfatizante desoxidante, que bueno, es para curar todas estas partes oxidadas, las cura y le saca el óxido. Si quieren les leo un poco acá lo que dice. Es un valioso auxiliar para el pintado sobre hierro, acero, chapa, galvanizado, aluminio, desengrasa, desoxida y fosfatiza, mejora la adherencia de la pintura.
Entonces, este producto hay que aplicarlo pincel o con estopa, con lo que tengan. Se aplica bien toda una mano y el óxido se empieza a poner como negro. Después se lija. Lo recomendable es lijarlo y tratar de sacar el mayor óxido negro ese que queda y volverle a dar otra manito más. Y esto después se dejan unos cuantos minutos reposar y eso ya cura la chapa, le da una adherencia a la pintura y todo. Entonces lo que hay que hacer es dejarlo curar bien y si hay que aplicar 2 o 3 manos se aplican y lo lógico es tratar de sacar el óxido también un poco con lija, con virulana, con cualquier cosa que podamos ayudar al proceso. Pero bueno, esto es lo que le vamos a hacer. Después se le va a dar toda una manito de prime, sellador y después vamos a comenzar la separación. Bueno gente, acá estoy viendo la línea esta que no me gusta. Siempre hay que tener el paragolpe a mano, no se puede hacer sin el paragolpe puesto. Así que ve, acá ponemos el paragolpe y vemos que la línea es ahí. Así que la vamos a tratar de marcar con una cinta. Le vamos a dar masillita para acá. Después sacaremos la cinta y le daremos masilla para acá. Y trataremos de marcar la línea esta. Si quieren pueden poner... Yo acá puse una sola capa de cinta. Pueden poner 2 o 3 capas de cinta, una arriba de la otra, para que este borde se haga más alto. Entonces se marca un poco más la línea. Eso está bueno. Así capaz que haga eso ahora. Le pongo un poquito más de cinta para marcar un poco más la línea. Y acá me parece que no me gusta, me quedo muy recta. Baja muy recto y tiene que hacer una combita así. Así que también la voy a sacar, la voy a cambiar. Y de paso, vamos a marcar la línea esta también, que viene acá. Hay que fijarse bien, acá la línea viene acá y la marcamos con cinta, ¿da? Acá también se puede poner 2 o 3 cintas, pero no hace falta porque acá es un borde muy recto. Así que casi 90 grados acá. Así que le vamos a poner masilla para acá. Sacamos la cinta y ponemos para abajo. Y ahí tratamos de marcar bien las líneas. Me falta sacar un poco de óxido ahí, que lo voy a hacer ahora en un ratito. Me puse a ver lo de las líneas. Y bueno, hay que tratar de trabajar tranquilo, de poco, despacio. Acá vi que tengo otros golpes acá. Tengo otro golpe por ahí. Ya para allá se ve bastante bien, pero acá tengo otro golpe. Tengo que sacar la rueda, sacar el guardaplá y ahí poder trabajar bien para que me entre un martillito todo. Así que ahí voy a aprovechar y voy a enderezar un poquito acá que no me gusta. Pero bueno, me puse a ver las líneas y vienen más o menos.
Esta es la primera manito, Hay que dejar tirar 10 minutos más o menos la laca y le damos otra mano más. Con la otra mano vamos a tapar todos esos poritos que han quedado, a ver si se nota alguno. Ha quedado bastante planchado esto, Bastante planchadito. Más vale que la cámara toma todas las imperfecciones, ¿no? Pero esos poritos que ven ahí, con una segunda mano tapamos todo. Después yo le doy una pulidita con el Ligite 2000, un poquito de pasta y esto queda un espejo. Pero bueno, quiero que se vea que el trabajo de chapa quedó bastante bueno, bastante bien. Y acá estamos con el paragolpe, que también le falta la segunda mano. Falta la segunda manito. Un paragolpe bastante golpeado, rajado, bueno. Me falta la segunda mano, donde lo vamos a tratar de planchar un poquito más. De que quede un poquito mejor. Pero se lo ve bastante bien. Voy a decir algo sobre la laca y las pistolas. Ustedes siempre van a ver los videos que dicen que le dan un 1,5 bares de presión para la laca, que le abren un poquito el abanico. Bueno, yo siempre lo que aconsejo, que no se queden cortos con la presión. Yo siempre le doy de 2 bares un poquito más arriba, siempre. 2 bares, 2 bares, 3, hasta 2 bares, 5. Acá la idea es que la laca salga bien pulverizada y que se planche, que no quede muy porosa. Eso también te ayuda a que no se chorree la laca. Si nosotros tiramos con poca presión y las gotas del barniz son muy grandes, cuando caen en un espesor muy grueso y pueden llegar a provocar que si nos ponemos medio lentos, chorre. En cambio, así bien pulverizado, con mucha presión, y el abanico bien abierto a tope, y el producto, cada pistola tiene su forma. Yo esta pistola la abro una vuelta y media y con eso ya me quedan planchaditos. La mano tiene que ser media rapidita, no tiene que ser media lenta. Pero siempre, recordemos, no nos quedemos cortos con la presión, menos en el laca. Yo prefiero darle un poquito de más. Esta pistola creo que es hasta 2 bares, 2 bares de presión de máxima. Después de ahí pierde eficacia. Lo que yo prefiero es pasarme un poquito, pero que la laca me quede bien planchada. Le vamos a dar la segunda mano. Esta es la mano final. En esta mano ya dejamos que seque, lo vamos a dejar secar bien. Este producto a 20 grados seca en 8 horas. Después de las 8 horas lo podemos pulir. A mí me gusta dejarlo, lo voy a dejar hoy guardado hasta mañana, así que van a pasar 24 horas. ¿Por qué lo dejo pasar 24 horas? Porque cura mejor el barniz y a la hora de lijarlo con 2000 no se marca tanto la lija. Y al pulirlo queda el brillo hecho un espejito. Así que bueno, esta pieza ya quedaría lista. Voy a terminar el paragolpe. Voy a cortar el video acá.
Bueno amigos, acá empecé la etapa del pulido. Se me complica un poco filmar, poner trípode. Si este vehículo lo tengo que entregar hoy, así que lo tengo que pulir todo y aplicarle un sellador cerámico. Pero bueno, estoy avanzando, es una laca no tan dura. Quiero que vean los cambios. Miren esa puerta cómo estaba. Y miren cómo va quedando, ¿no? Miren cómo se va saliendo toda la raya. Miren. Hasta el color se empieza a apreciar más oscurito. Acá el guardabarro, miren cómo quedó. Un espejito. Así que bueno, yo estoy usando, les voy a mostrar este producto. Estoy usando para realizar este trabajo de un primer paso. Después haremos un segundo paso como para afinar esto. Y después le vamos a aplicar un sellador cerámico. Es un auto chico, así que no me va a llevar mucho tiempo. Pero bueno, acá estamos. Capot. Mejoró una barbaridad. Este capot estaba rayadísimo. Miren cómo va quedando. Le puede llegar a quedar alguna raya profunda, pero hay que trabajarla ya. Cada raya profunda, trabajarla con una lijita. Pero con la mejora que ha tenido este capo, me parece que no es ni necesario ponerse a renegar. Este es el que pinté ayer. Todavía no lo lije ni lo puli. Está todavía sin hacerle nada. Y bueno, me falta todo esto. Miren cómo está esto. Miren esto. Es una sola raya. Y poroso, porque se nota que lo han repintado el auto. Esto, todo rayado y poroso. El techo, todo rayado. Así que bueno, tengo ese desafío de mejorarlo. Acá tengo el paragolpe colgado que lo tengo que colocar. Pero bueno, arranque con el pulido. Bueno amigos, hemos llegado al momento de hacer el laqueo del faro. Acá tengo uno colgado y acá tengo otro faro colgado. Como pueden ver, están matizados. Se los lijo con lije 400 y lije 600. Se le sacaron todo lo amarillento, todas las rayas. Y bueno, ¿cuál es el paso que sigue ahora? Ya están desengrasados, están limpios, todo. Ahora le voy a dar 2 manitos de adherente para plástico que tengo acá. 2 manitos suaves de adherente para plástico. Y vamos a dar 2 manos de laca. Ese es el procedimiento que hay que hacer. El adherente para plástico para que la laca se adhiere bien al plástico. Bueno, vamos a proceder con eso. Vamos a dar la segunda mano de laca y con esta terminamos los faros. Después los muestro. Ahí vamos a la segunda.
Con esto terminamos. Ya voy a mostrar el resultado final de cómo quedaron los faros. Vamos a poner. Bueno, Así quedaron los faros. Dos manitos de adherente, dos manitos de laca. Ahora lo vamos a dejar cerca bien. Y quedan listos a colocarlos en el auto. Después seguimos.